El tema de esta noche, haz todo en el nombre de Jesús. Haz todo en el nombre de Jesús. Continuamos con la segunda parte. Hace 8 días hablamos del nombre y la importancia del nombre. Y habíamos entendido que en la Biblia, en la cultura de los hebreos, ¿verdad? Del pueblo de Dios, era muy importante y es muy importante el nombre de las personas, porque el nombre de las personas define el destino, determina su futuro, determina la personalidad, determina la identidad de esa persona. Así es que ellos tenían que ser muy sensibles, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios y entender cuál era el nombre de cada uno de sus hijos que iban naciendo, y los bendecían con ese nombre, y ese nombre desataba el destino de esa persona. A Jesús también se reveló el nombre de Jesús, ¿verdad? El ángel que fue enviado por Dios le dijo a María: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Entonces, el nombre de Jesús viene del hebreo Yeshua, el ungido de Dios, Yeshua Hamashiach o Yeshua, Jesús el Cristo en griego, y que significa Dios salva por el poder de su espíritu. Entonces, para ellos era muy importante que en Medio Oriente la cultura era precisamente eso, daban gran importancia a los nombres personales, y por eso Jesús recibe ese nombre, y en el nombre estaba marcado su destino, estaba determinado su destino. Él venía con una misión muy grande, cambiar la historia de la humanidad. Él venía en el nombre de él, en el nombre de Jesús, venía todos los anhelos del Padre de traer la salvación, de traer una transformación a la raza humana, no solo a los judíos, sino a través del pueblo judío, traer salvación a todo el mundo. Por eso el nombre de Jesús es muy importante. El significado de su nombre, así como los nombres en ese tiempo, ¿verdad? En esa cultura eran importantes, eran símbolos del carácter, de la personalidad y del destino de las personas, determinaban ese propósito de la persona. Y como les vuelvo a repetir, los padres tenían que ser muy sensibles para entender cuál iba a ser el destino de sus hijos y el nombre que debían llevar. Dios mostraba sus planes por medio de los nombres. Los lugares tenían un nombre específico que determinaba un acontecimiento importante o lo que había de suceder en esos territorios. Por eso los lugares también eran nombrados y era muy importante el nombre de los lugares. Así que tanto los lugares como las personas tenían un nombre especial, y eso determinaba, marcaba, sellaba el destino de los lugares y de las personas y de la sociedad en ese tiempo. Así que Jesús fue destinado a traer la salvación en su nombre, y se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, toda autoridad sobre la maldad, toda autoridad sobre las enfermedades. Ese es Jesús, toda autoridad está en él para venir a ordenar todo lo que estaba mal, todo lo que estaba desordenado. Y quiero que me acompañes, vamos a empezar con Colosenses capítulo 3, verso 17. La versión que voy a leer es la nueva versión internacional, perdón. Nueva versión internacional. Colosenses 3, 17. Y dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Dice aquí algo bien interesante. El apóstol Pablo está diciendo: todo lo que hagan, ya sea de lo que hablen, de lo que digan y de lo que hagan, ¿verdad? Todas sus acciones, dice de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Jesús prometió que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo haría. Una transformación en la vida de las personas. Ahora nuestras motivaciones, nuestras intenciones, son intenciones fundamentadas en su corazón, en su amor. Por eso todo lo que hacemos y todo lo que pensamos es en su nombre. Sus principios y sus fundamentos nos llevan a vivir, ¿verdad? Esa vida del reino, esa plenitud del reino. Y por eso es que todo lo que hacemos o lo que decimos no es por nuestra propia autoridad, no es por nuestra propia cuenta, sino es en su nombre. Cada vez que tú declaras algo, lo declaramos en su nombre. Hacer todo en su nombre es como si fuera haciéndolo o lo estuviera haciendo Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Ahora,
Iglesia, quiero que sepas que somos representantes de su reino, que somos una proyección de Él aquí en la tierra y por eso todo lo hacemos en su nombre. Cuando yo le hablo a una enfermedad, en su nombre, ¿verdad? En el nombre que tiene autoridad sobre esa enfermedad y entonces yo le hablo a esa enfermedad y le ordeno que salga de esa persona, porque es en su nombre. Todo lo que hacemos es en su nombre y todo lo que decimos es en el nombre que tiene autoridad. En Él somos, en Él nos movemos y en Él vivimos, dijo alguna vez Pablo. Así que todo lo que tú haces es inspirado por Él, es influenciado por Él, hemos sido transformados por la obra de Jesús, por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos es en su nombre. Yo te preguntaría algo, iglesia. ¿Lo que haces o dices le da a Dios reconocimiento? ¿Está proyectando a Dios? ¿Está glorificando a Dios, como dice el apóstol Pablo, que glorificas a Dios con lo que haces? ¿Qué haces ante una crisis, ante un conflicto o cualquier situación en tu vida? ¿Fundamentas en sus verdades tus decisiones y lo que tú hablas? ¿Estás fundamentando en sus verdades lo que tú dices y lo que tú haces? ¿Tu fe declara que Jesús es el Señor de tu vida? Pablo está diciendo que todas tus decisiones estén fundadas en la fe en Jesús y en las actitudes y motivaciones correctas. Porque yo te voy a decir algo que a todos nos puede pasar. ¿Cuántas veces podemos estar haciendo cosas buenas o decir buenas palabras, pero con las motivaciones o las intenciones incorrectas? Mi intención es la incorrecta. Entonces en ese momento yo no estoy glorificando el nombre del Señor. No estoy haciendo las cosas en el nombre de Jesús. Pero cuando tu motivación, cuando tus actitudes son las verdaderas, son las correctas, entonces tú lo estás haciendo en el nombre de Jesús. No es que todo el tiempo digas, esto lo digo en el nombre de Jesús, esto lo hago en el nombre de Jesús, pero tus motivaciones están hablando, tus palabras están hablando que es Jesús el que te motiva a hacerlo. Hazlo todo en el nombre de Jesús. Nuestra vida está marcada por una transformación que hemos recibido de parte de la obra de Jesús. Hemos sido transformados a su imagen. Por lo tanto, representamos un reino aquí en la tierra. Representamos a Jesús. Nos ha delegado la autoridad para hablar y para decir y para hacer y poner orden aquí en la tierra y establecer su reino. En el ámbito de la familia, en el ámbito donde tú te mueves en el trabajo, donde tú estás yendo con personas, todo lo que tú hablas, lo hablas en el nombre de Jesús, aunque las circunstancias te dicen todo lo contrario. Un hombre llamado Abraham se hablaba de él y Pablo habla de él en la carta que escribe a los romanos, a la iglesia de Roma, y dice que él hablaba las cosas que todavía no son como si ya fueran. ¡Wow! Ven conmigo a otra parte de la escritura, en Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Primera de Juan 5, 14 y 15. Uno de los discípulos de Jesús que tuvo un acercamiento tan profundo con Jesús, que estuvo muy cerca de él, que pudo percibir su amor, pero no solo su amor, sino la confianza en Jesús, fue el apóstol Juan. Y él escribe esta carta con una convicción impresionante. Y dice aquí el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en él. Si pedimos algo según su voluntad, él nos oye. Esa es la clave. Verso 15, y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! ¡Qué clave tan poderosa nos está dando el apóstol Juan! Quedó escrita para todas las generaciones. 2000 años después estamos aprendiendo esta clave, este código, esta llave que nos da acceso a todos los recursos del reino. Dice, esta es la confianza que tenemos en él. Cuando tú pides algo conforme a su voluntad, entonces la clave está que nuestras motivaciones son las correctas, que nuestros pensamientos y actitudes son las correctas, porque es conforme a nuestra voluntad. Por eso cuando entra una ofensa al corazón de una persona, si está conforme a su voluntad, esa persona ya perdonó y entonces sí puede bendecir aún a su enemigo.
¿Cuántos están conmigo? Dice aquí, si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Cuando tú te alineas a su voluntad, cuando tus palabras, tus acciones, tus motivaciones, tu fe se alinean a sus principios, se alinean a sus pensamientos, se alinean a su corazón, pide lo que quieras y vas a tener confianza, iglesia, de que eso vendrá a tu vida. Dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, aún lo material, lo emocional, la crisis que esté pasando alguna persona, si su pensamiento, su fe, sus palabras, sus acciones, sus motivaciones se alinean a su voluntad, entonces tú puedes vivir confiado, tú puedes decir, ya está hecho, todavía no lo veo, pero ya está hecho, en su nombre. ¡Wow! ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Entonces, cuando tomamos nuestra identidad de hijos, nuestra posición correcta, tenemos esta confianza de acercarnos a Él y cualquier cosa que le pidamos, Él lo hará. Porque estamos en una posición correcta como hijos y conocemos su voluntad. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, esta es la gran confianza que tenemos en Él. Por eso su nombre es algo poderosísimo. Su nombre representa para nosotros algo muy, muy poderoso. Y en Él tenemos confianza, en Él tenemos protección, tenemos refugio. Por eso todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús. Un nombre que es sobre todo nombre. Ven conmigo a 2 Corintios capítulo 5, verso 20. 2 Corintios 5, 20. Reina Valera Contemporánea es la versión que voy a leer. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¡Wow! Yo le estoy hablando a una iglesia que ha sido enviada como embajadores de Cristo aquí a la tierra, con toda la autoridad. Van en el nombre de Jesús. Cuando ustedes se presentan en cualquier ambiente y declaran el nombre de Jesús, ese nombre tiene autoridad. Son embajadores, son representantes legales del reino de Dios aquí en la tierra. Eso es impresionante. Somos embajadores, representantes de un reino sobrenatural, con todos sus recursos. ¿Sabes que un embajador, los embajadores de las naciones, cuando nuestro país, el presidente manda embajadores a las diferentes naciones, ellos llevan la autoridad, representan una nación. No son una persona nada más, sino que representan una nación. Ese embajador es reconocido a la nación donde va a ir a representar a México. Y entonces legalmente es representante de su nación y cuenta con todo el respaldo de la nación y cuenta con todos los recursos de la nación. En esa misma figura está hablando Pablo el apóstol y está diciendo, somos representantes legales de un reino poderoso sobrenatural que está por encima de los reinos de este mundo. Dios nos ha dado a través de Jesucristo y dice ahí, somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo, estamos en su nombre aquí en la tierra, somos una proyección de Él, ¿verdad? Y Él hace los milagros y Él hace todas las cosas sobrenaturales, pero nosotros somos los que activamos a través del nombre de Jesús. Así es que nosotros somos una voz legítima que anuncia el reino de Dios aquí en la tierra y su poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están conmigo en este mensaje? ¿Cuántos están entendiendo? No se trata de que Dios nos ayude y que nos saque de los apuros que tenemos. Oh, espérame, necesitamos tomar nuestra correcta identidad como iglesia. En el ambiente donde tú estás, alrededor tú estás viendo sufrimiento, alrededor tú estás viendo cosas desordenadas, tal vez en la familia, tal vez con los parientes, tal vez en las amistades que tienes, alrededor de tu casa, con los vecinos, tú estás viendo muchas cosas que necesitan entrar en el orden. Y dice el Señor, tú eres un representante mío en ese lugar para que traigas el reino de Dios. Tú eres un representante legal. Las tinieblas no pueden contigo porque tú estás establecido legalmente. Eres hija de Dios, eres un hijo de Dios legítimo y legal que va a estar ahí estableciendo el reino con toda autoridad. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén a esto?
Entonces somos embajadores de Cristo. Un embajador cuenta con todos el respaldo de su nación que lo está enviando y cuenta con todos los recursos para que cumpla su función y cumpla su propósito. Yo no sabía este dato tan interesante, pero los embajadores no les asignan necesariamente un sueldo, un salario. Ellos usan los recursos de la nación les da recursos para suplir todo lo que necesiten para sus funciones y cumplan su propósito de embajadores. Así es el reino de Dios, los recursos son ilimitados para que cumplas tu función. Hagan todo en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta que el nombre de Jesús tiene una gran relevancia, una gran importancia, un gran poder? Así nosotros somos la voz legítima de un reino que no se ve, pero que tiene autoridad sobre los reinos que se ven. Amén. En el Evangelio de Juan se documentaron muchas hazañas que hizo Jesús, milagros, señales. Pero Juan llega a una conclusión y lo escribe en el último capítulo, en el capítulo 20, y te quiero pedir que me acompañes a Juan capítulo 20 y voy a leer el verso 30 y el 31. Nueva traducción viviente. Dice el verso 30, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Muchas otras señales. Cada uno de ellos escribió, Lucas, Mateo y Marcos escribieron por su parte los milagros. Pero dice el verso 31, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Todas estas cosas se escribieron, las que están ahí documentadas, ¿verdad? Como testimonio en el Evangelio de Juan, dice para que continúen creyendo que Jesús es el Mesías, que Él es el que tiene el poder del Espíritu Santo, enviado a salvar, enviado a sanar, enviado a traer vida eterna. Dice el Hijo de Dios, para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces la conclusión que está diciendo aquí al final de este evangelio el apóstol Juan, que su nombre tiene poder para que tengamos una vida abundante. Jesús en otro momento dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces la Biblia nos está revelando que el nombre de Jesús nos da vida abundante, para que tengamos vida en su nombre. Por eso todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Todo lo que hablamos, lo hablamos en el nombre de Jesús. Hoy, la Biblia nos está diciendo que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Somos representantes de un reino aquí en la tierra. Y por el poder de su nombre, nosotros impartimos vida a las personas. Lo que está muerto vuelve a vivir. Las personas que andaban deprimidas, las personas que andaban desanimadas, cuando hablan contigo, cuando tú vas en el nombre de Jesús, cuando tú vas como un embajador de su reino, como un representante de su reino, entonces las tinieblas se van y las personas comienzan a cobrar vida. Y entonces viene la fe. Y entonces viene la esperanza a ellos. Este es un tiempo donde la iglesia necesita levantarse en el nombre de Jesús para llevar esperanza a tantas personas. No podemos estar ensimismados, iglesia, en el trabajo o en las situaciones que están pasando. La pandemia debe de ser un momento de oportunidad, un tiempo de oportunidad para llevar esperanza a tanta gente. Ese es el reino. No lo define una pandemia, no lo define ninguna crisis. El reino de Dios está definido ya desde el origen, porque Jesucristo hizo una grande obra, abrió el cielo para que viniera su reino aquí a la tierra y el reino se ha acercado. Desde el momento que Jesús dijo las primeras palabras, hey, arrepiéntanse y crean en el evangelio porque el reino de Dios se ha acercado, el poder de Dios se ha acercado, el nombre de Jesús se ha revelado a nosotros, está el reino con todo su poder y su autoridad, para que tú y yo seamos representantes poderosos y traigamos una reforma a nuestra sociedad. Toda la creación está esperando la manifestación de los hijos que vienen representando al reino de Dios, que vienen en el nombre de Jesús,
no vienes por tu cuenta. Cuando estás delante de alguien que está en crisis, cuando estás delante de alguien que está en enfermedad, tú no vienes por tu cuenta. Humanamente no tenemos la capacidad de poder sanar a alguien. Aun si yo fuera médico, un mejor médico, el mejor médico del mundo, hay cosas que se escapan de la capacidad de los médicos. Entonces, cuando tú vienes en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús tiene poder y los milagros suceden. Este es el tiempo en que vienen milagros, señales poderosas a tu vida. Así es que yo quiero decirte en esta noche que vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las cosas que están desordenadas? Porque en el nombre de Jesús tienes protección, tienes sanidad en su nombre, tienes favor en su nombre. Toda enfermedad le vamos a ordenar en esta noche que se vaya, porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alinean su fe, sus pensamientos? ¿Cuántos alinean en su voluntad todo lo que Dios quiere hacer y traer a nuestras vidas? Porque si tú pides conforme a su voluntad, alineando tu fe, tus pensamientos, no importa las circunstancias, ese es el reto de la fe, porque tus ojos naturales pueden estar viendo situaciones contrarias, pueden estar viendo crisis, pueden estar viendo cualquier clase de cosas negativas, y ahí el enemigo hablando, ¿verdad?, a través de esas circunstancias y diciendo, hey, no hay nada que hacer, no se va a poder, mira, todo está perdido. Pero cuando tú alineas conforme a su voluntad, tus pensamientos, tu fe, aún tus emociones las sujetas, ¿verdad? Y tus ojos naturales ya no ven lo que en lo natural se está viendo, sino que das paso a que tu fe te permita ver cómo el poder del nombre de Jesús puede cambiar cualquier situación. Y entonces dice, podemos tener confianza de que lo que pidas conforme a su voluntad será hecho. ¿Qué estás pensando ahorita, iglesia? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estás pensando en tu mente diciendo, es que yo he visto esto que no ha cambiado y lleva mucho tiempo que no cambia, pero hoy tu fe se va a ir a otro nivel porque yo estoy entendiendo de parte del Espíritu Santo que Él va a traer en esta noche milagros poderosos porque estás aprendiendo a usar el nombre y la autoridad del nombre de Jesús y vas a alinear tu fe, vas a alinear tus pensamientos a la voluntad del Señor. Amén. Y quiero decirles a los que por primera vez están oyendo este mensaje, que lo primero que hay que hacer, por donde vas a comenzar, por donde ustedes pueden comenzar, es en conocerlo como Señor y Salvador y recibirlo como el Señor y Salvador de sus vidas. En Él hay perdón de pecados. En Él, mientras no le conocíamos, mientras no sabíamos de esta revelación, de esta palabra, de este mensaje del Evangelio, entonces estábamos alejados de Él por el pecado. Pero este es el día de la salvación de tu vida. Este es el día de la esperanza para tu vida. Así es que puedes seguir conmigo esta oración. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te quiero pedir que perdones todos mis pecados. Confieso que tú eres el enviado para salvarnos. Y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Dame la vida eterna y enséñame el poder de tu nombre. Enséñame a caminar en tu voluntad. Quiero aprender y quiero conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén.